Boa tarde, Compostela. Benvidos a estes cuartos encontros troianos que decidimos sacar á rúa e facer neste palco modernista de finais do século XIX, dos tempos de la Casa de la Troya, cando a banda do Hospicio viña aquí e tocaba os xoves e os domingos. Todo pasou, os tempos cambiaron, mas este é un espacio de música, como tantos outros da nosa cidade, que temos que valorar e a que queremos tamén darlle uso coas nosas músicas. Hoxe van a sonar aquí músicas vidas do outro lado do océano, do Atlántico, de Puerto Rico, e despois sonarán tamén as músicas galegas de Troianos de Compostela. Aquí temos xente que veu do outro lado do charco, como decía, de terras do Caribe máis cálidas, pero estou seguro que a pesar da humedade deste ambiente, en esta tarde, coa vosa calidez, cos vosos aplausos, seguramente eles se van a sentir como na súa casa. Con todos vos, Tunamérica Universitaria de Puerto Rico. Un forte aplauso para eles. Cambia el nido, el pajarillo, cambia
gracias por estar aquí. La verdad que para nosotros es más que un placer cantar para ustedes. Gracias a Nino, a la Casa de la Troya, gracias a Santiago de Compostela. No es la primera vez que estamos aquí, pero siempre volvemos con todo ese cariño y ese amor, porque ustedes son excelentes anfitriones. Así que vamos a interpretar algunos temas latinoamericanos de todo tipo. De hecho, lo que escucharon la primera canción que la cantaba la negra, ¿verdad? Todo cambia. Y que si todo cambió en estos tiempos. Pero nos queda la música, por lo menos. Y ahora vamos a interpretar una salsa que lleva por nombre Idilio. ¿Qué les parece? Una salsita ahí para ir calentando motores. Vamos a ver. Yes.
si no fuera por la tecnología. Yo no me acuerdo el orden de las canciones. Bueno, les presento a Pulgarcito. Pulgarcito está aquí, que le quiere dedicar una canción de Juan Gabriel. ¿Qué les parece? Vamos a ver. ¡Viva México! ¡Que viva! Pero que no viva tan lejos, ¿verdad? Bueno, este tema es bien bonito. Con este tema Pulgarcito se inauguró en esto de la cantada de solista. Si resulta ser que no le ven potencial, ustedes nos dicen. Si le ven potencial, ustedes aplauden a rabiar. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Yo por otro lado aprecio su hipocresía y espero que aplaudan no importa lo que suceda. Te van a mentir, Pulgarcito. Vamos a ver cómo suena esto. Aquí suena mucho, aquí suena bastante y aquí suena bien, ¿verdad que sí? Chévere, vamos allá.
Gracias. Fue ella, la vida. Acá atrás nosotros queremos agradecer a los chicos del sonido que nos están ayudando a llegar a ustedes, ¿no? Tengo que tocar algo boricua, ¿sabes? Pero antes de eso vamos a interpretar un temita que se llama Tuno Borincano, que realmente no se ha escuchado por acá. Anoche la tocamos una vez, pero es un tema nuestro que representa lo que somos los tunos en Puerto Rico, ¿okay? Es un tema que no es un paso doble, no esperen un paso doble, es un tema en ritmo caribeño. Okay, vamos a ver.
canción fue escrita por uno de nuestros fundadores que se llama Francisco Chiroque. Ese que está ahí. Ese fui yo. Bueno, tenemos como 40 canciones, pero la verdad es que tenemos que escoger de esas 40 una o dos, porque luego siguen nuestros hermanos troyanos. Entonces serían 3. Te vamos a complacer porque tú eres la fan más eufórica que tenemos aquí esta tarde. Pero en mi viejo San Juan, recuerden que hay una parte que dice adiós, adiós, adiós. Esa parte es fácil, todo el mundo la canta. Borique querido. ¿Cuál es la otra parte? Me voy, pero un día volveré. Todo el mundo, para que suene hasta San Juan. Ok, bien. ¿Verdad? Me acaban de corregir. Ese tema es para el final. Quiere decir que no se puede ir nadie. Hay unos pajaritos en Paraguay. Y el otro se llama el chohuí y el qué. El que me adivina el segundo pajarito, ¿cómo se llama? Le regalamos un CD. Él lo dijo. ¿Quién? Él. ¿Pero quién lo dijo primero? Señora, usted se acaba de ganar un disco de Tunamérica, autografiado por todos, va a costar como 100.000 euros en unos 10 años. Pájaro chohuí, pájaro campana, y entonces le agregamos un tercer tema que se llama La Galopera. Pues nos vamos para Paraguay.
compañeros nuestros que todavía están por tomar un avión y alcanzarnos, que avancen, ¿verdad? Hoy somos 8 nomás, pero en realidad creo que al final vamos a hacer 13 y este tour lo vamos a terminar en Murcia el 8, 9 y 10 en un certamen, el certamen del Carmen. Mientras tanto vamos a recorrer ciudades de España y de Portugal. ¿Por qué lo hacemos? Porque el próximo año, en febrero 2, cumplimos 30 años. Y uno de nuestros primeros destinos en el 93 fue justamente Santiago de Compostela, cuando todavía habían pesetas, cuando todavía había controles de aduana entre los países y no había el tratado Schengen, pero ahora pues lo hay. Y en aquella época pues una de nuestros anhelos era conocer desde aquella época Santiago de Compostela, a ciudad a la que le tenemos un cariño muy especial. Nosotros somos Tunamérica, Universitaria de Puerto Rico. Cada vez que por ahí nos ven, nos dicen, ¿y tú qué estudias? No, yo ya estudié, yo estoy jubilado, yo estoy retirado. Yo ya recibo mi pensión que me da para seguir viajando y hacer tuno hasta que me muera, porque la tuna de eso se trata. Adopté esta forma de vida, cada uno de mis compañeros igual, y tuno es hasta que se muere. El que no es tuno, pues, todavía tiene la oportunidad, así que no se crean que porque somos viejitos. Bueno, ¿qué quieren escuchar? Ya mismo nos vamos. Lo que sea, seguimos. Esa viene por ahí. Pues seguimos con lo que tenemos planificado.
Gracias. Nos vamos a despedir con algo alegre. ¿Les gustó o no les gustó? Porque ahora sí viene algo un poquito más alegre. Viene, vamos.
Bueno, eles hai que agradecerlle ademais que esta agrupación fundouse fai 30 anos, están facendo o seu viaxe de aniversario. Bueno, fan o ano que ven, pero como queren ir a moitos sitios xa empezan agora. E o primeiro sitio onde viñeron foi aquí a Santiago, a Casa da Trolla, que é un lugar de peregrinación para tunas estudiantinas de todo o mundo. Xa sei que todos vos estivestes ali algunha vez, pero vos animo a visitalo novamente. E agora imos cambiar un pouquiño de rexistro ca actuación da nosa agrupación de Trollanos de Compostela. Podedes gravarnos, facernos fotos, que non vamos a meter ningún virus no móvil, pero podes estar tranquilos. A nosa agrupación está vinculado ao Museo da Casa de la Trolla e xurdiu coa finalidade de recuperar músicas de aqueles tempos trollanos de finales do século XIX, comezos do XX, pero tamén músicas populares de Santiago e outros clásicos da tuna compostelana. Queremos manter viva esta tradición tan importante na nosa cidade con pezas que forman parte da banda sonora de Santiago, coñecidas por todos. Se alguén as quere cantar e acompañar con nós, por suposto, é estupendo. Ademais, vexo por aquí moitos nenos, e isto é moi importante, porque necesitamos revivir, que eles collan os instrumentos que nós xa vamos indo un pouquiño maiores, iban a vir máis compañeiros, pero non lles foi ben a selectividade e quedaron castigados na casa. Pero os que estamos aquí, bueno, queremos traer estas músicas e agardamos que vos gusten. Con todos vos, Trollanos de Compostela.
Gracias, damas y caballeros y gente diversa, gente de todas las razas, sexos, religión, de todo índole. A continuación vamos a pedirles un ejercicio extremo de imaginación. Estamos en Santiago, nuestra Santa Catedral, el Pórtico de la Gloria, y quiero que se imaginen el Pórtico de la Gloria, pero un Pórtico de la Gloria quizás no tan sacro, un tanto pecaminoso, un tanto libidinoso, aunque no en exceso, un tanto pícaro.
Es el aquí presente, aquí lo tienen reflejado. Forma parte de la novela La Casa de la Troya. Gerardo Roquer, el protagonista, en un paseo con Casimiro Barcala, su gran partener y compañero, le decía es pecado llegar a esta santa catedral y no visitar el pórtico de la gloria. Nunca me cansaré de admirar esta maravilla. Efectivamente, caro amigo, ya lo decía nuestra mamá de esta matria gallega, que es Rosalía, y con estos versos. Vedes, parece que os labios moven, que falan quedo os uns cos outros, e alá, na altura do ceo, a música vai dar comenzo, pois os gloriosos concertadores tempran risollos os instrumentos. Estarán vivos, serán de pedra que sembrantes tan verdadeiros, aquelas túnicas maravillosas, aqueles ollos de vida cheos. Con su traga
Empezamos tocando Santiago, despois foi Lela e despois tú na Compostelana. Que non cantou algunha vez algunha destas tres pezas? E agora imos con unha canción que ten moito que ver cos tempos troianos de o estudiante madrileño Gerardo Roquer. Vivía nunha pensión, ao principio chegou aquí a Santiago nunha noite de choiva, non viña moi contento, pero algo mudou nel cando foi a casa do seu tutor, don Ventura, foi de órdenes e alas de usted, como sin dúbida recordarán vostedes, público leído que coñece a Casa de la Troya, e ali escoitou a unha rapaza, a Carmiña Castro Retén, tocar unha peciña, Unha noite na ira do trigo. Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sin querer, os desdéns dun ingrato llorar, e a coitada interqueixe se decía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu donde ven, e os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento, e sobre a popa de unha leve negreiro vapor, emigrando camiño de América, vai o pobre infeliz amador, e o mirar as xentis anduriñas, cara a terra que deixe a cruzar, poidera dar volta pensaba, que poidera con vos voar, mas as aves se a boca fuxían, sen oír seus amargos lamentos. E os ventos repetían: quen poidera convosco voar. Noites claras de aromas de loa, desde entón que tristeza en vos hai, pros que viron chorar unha nena, pros que viron un
barco marchar, de un amor celestial verdadero, quedan solo de vaguas a proa unha cova nun outeiro e un cadáver no fondo do mar. Que me encantan estos rapaces. Non os perdades que van a La Voz Kids la semana que ven. Bueno, que bonita, fermosa peza de Curros Enríquez, que por certo coñeceu alá en Cuba, alá donde foron tantos paisanos nosos, a un veciño desta cidade, a José Castro Chané, que vivía ali na rúa dos Pitelos. De Chané imos tocar ahora unha peciña, os teus ollos, que lle queremos dedicar a nosas mulleres, as nosas fillas, que tanto nos siguen e tanto nos aturan na casa. Bueno, queremos simbolizalas, sabedes que un dos símbolos das persoas que estivemos en algún momento na tuna e mantemos este espírito é a capa. Nos xa estamos noutra cousa con este grupo de troianos de Compostela, pero a capa sigue moi presente. Non sei se andas por aí, pero Manolo quería colocarlle a capa a súa filla Irene, simbolizando tantos e tantos composteláns e compostelanas que se coñeceron, que xente de fora se coñeceron e se xuntaron deste xeito, emprenderon unha vida nova, pois a partir dunha capa, dun tema. Pero vai, Manolo. Era para que la banda subir. Bueno, ahí ven. Tienes 10 segundos. A ver si... Ese aplauso. Bravo. Ha llegado este momento, ¿eh? Ha llegado este momento. Bueno, estas son estas tradicións bonitas de Compostela que hai que revivir, hai que voltar outra vez a animar os colexios a que volvan a ter rondallas, nenos tocando a guitarras, bandurrias, laúdes, esta cousa bonita. Dale, gracias también, Gracias, Josefina, Ana, y de ahí nos seguides. Conchi, a todos vos, va por vos. Venga serena, canto y hacia el violento, con la botega honda Dios tengo enfermo, y te sabondo, o que es escondido que es extenso. Triunfos, 「あのやどこへたおろのむど」 a gloria do poeta oro do mundo, y te sabondo, y te sabondo,
a facer niño, Alba Santa que nace beira do río. Eu busco solo unha mirada meiga deses teus ollos. Eu busco solo unha mirada meiga deses teus ollos. Cando se pon a lúa tras los penedos, lloran as estreliñas todas do cero. Tamén eu choro, cando non me alumean eses teus ollos. Tamén eu choro, cando non me alumean eses teus ollos. Bueno, pois imos a coa despedida. Bueno, agradeciendo ese impulso tan espontáneo, se cadra, igual tocamos algunha máis cos nosos compañeiros e amigos de Puerto Rico como fin de festa. Pero bueno, antes de que suban eles, imos tocar a peza coa que normalmente rematamos todas as nosas actuacións. Non podemos facelo ni máis ni menos como rematamos aquí en Santiago, en Galicia, as festas, con unha foliada. Neste caso, unha peza do repertorio dunha agrupación histórica da cidade, de Cantigas e Agarimos. Imos a tocar a foliada do Rueiro, que demostra que esta é unha cidade chea de música, tanto de xente, agrupacións novas, de corais, de grupos de música tradicional, de tunas tamén, que temos que seguir e salir á rúa a escoitar e a disfrutar da súa música. E non me quero esquecer, antes desta despedida, agradecer tamén ao Concello de Santiago de Compostela todas as facilidades para nesta tarde poder facer esta actuación neste palco da música histórico que temos aquí na Alameda. Con todos vostedes, Foliada do Rueiro.
camareiro, serpentea máis no río, vender moto rueiro. Tamén eu serpenteaba tras dun amor verdadeiro, tras dun amor verdadeiro. Ai lalelo, ai lalalo, por o rueiro cun portigueirina, por o camiño unha moza do pez, non se chamada unha casería, naquela moza eu me enamorei. Unha noite de tregón, pasei a Ponte do Carmen. Unha noite de tregón, e tache o río iba, que me mollei os calzóns, que me mollei os calzóns. Ai lalelo, ai lalalo, como no rueiro cun portigueirina, como no camiño unha moza do pez, non se chamada Omega sería, naquela moza eu me enamorei. ¡Capilla, Vicente, capilla! E agora sí, xa vamos a despedirnos con un par de pezas que cruzan o charco, que cruzan o Atlántico, pezas que van para lá e que volven. A primeira delas é unha peza de finais do século XIX, estrenada no 1879 no Teatro Jofre de Ferrol, que é un himno para todas as tunas, de aquí e de acolá, que é Fonseca. E a segunda peza é unha peza de alá que queremos dedicar moi especialmente aos nosos amigos Xosé Luis e Pilar de Guayanabo, Puerto Rico, que se atopan aquí. Se hai alguén máis de Puerto Rico, tamén vai por eles, e tamén especialmente para todos os nosos paisanos que un día cruzaron o charco, e algúns que volveron e outros que non. Vai este fin de festa para todos vos, que o disfrutedes. Moitas gracias, ata sempre, Santiago. Adiós, 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 Compostela de amor, donde con ilusión mi carrera estudié. Adiós, mi universidad, cuyo reloj no volveré a escuchar.
Adiós, mi universidad, cuyo reloj no volveré a escuchar. Ese movimiento. Las calles están mojadas y parece que llovió. Son lágrimas de una niña, de una mujer que lloró. Triste y sola, sola se queda Fonseca. Triste y llorosa queda la universidad y los libros sellados en el monte de piedad. ¿No te acuerdas cuando te decía a la pálida luz de la luna, yo no puedo creer más que a una, y esa una mi vida eres tú? Y los libros empeñados en el monte de piedad.
fan ben vostedes en pedir outra, eu tamén pido outra. O que pasa é que quería aproveitar para unha cousa que parece unha tontería, pero millor, pois moita xente decátase hoxe de que aquí na Alameda hai moito tempo que persoas de Puerto Rico levantaron aquí un detalle de agarismo, de amor a nosa Rosalía de Castro. Si vostedes van andando por aí, para diante, todo o paseo que está aí, hai un monumento a Rosalía. E abaixo de todo, cincelado na pedra, di os galegos de Puerto Rico a Rosalía. Querse dicir con isto que o que estamos a facer todos aquí hoxe son cousas que ten moitas derivacións e que a min, desde logo, eu non debería estar hoxe aquí porque teóricamente debería estar recomendarme descanso, pero dixenlle como xuntándose Puerto Rico iba a decir Camariñas está sempre saíame de alma, de verdad. Xuntándose Puerto Rico con Galicia, como non vamos estar ali? Si vostedes, eu animos o día que poidan, están aquí os tunos, os da Tunamérica, a ver, un membro de Tunamérica, sí, porque, sí, tú onde vives en Guaynabo? En Guaynabo, yo tamén vivo en Guaynabo, que por cierto, iban a hacer el Museo de la Música, sí, iban a nombrar a Rafael Itier, director en Guaynabo, no me digáis que no, que yo soy admirador de Itier. Itier era o director de ese gran combo de Puerto Rico que decía afuera, a la calle, todo eso. Bueno, pues ese señor también es de Guaynabo, pero que está el proyecto parado, ¿no? Sí. Bueno, el alcalde está preso. No, ese es otro alcalde ya. Sí, otro. Primero prendieron al otro. Y ahora está el hijo del primero. No, ya ese también. ¿Cómo que también? También está preso. Vamos a ver, eu estive na Liga uns meses. Non había tal cousa, pero eso no pasa aquí en España, ¿no? Que los alcaldes no metan. No. Bueno, non digo nada máis porque a nosa tuna daqui dos troianos ten un portavoz sensacional. Eu quería pedir un aplauso para él e para unha persoa que está na súa memoria porque ele é igual que o seu pai, igualiño. Lembramos todos a Benigno Amor. E se é como presidente o que presente a última canción. Bueno, moitas gracias, José Luis. Bueno, xa para rematar, xa que non lo pedides está con tanta ansia, imos rematar con unha peza que viñemos así planificando no camiño con cos de Portugal. É unha peza que estamos estrenándose aquí, pero se algún, por casualidade, pois atopou a letra tirada polo chan e aprendeuna, pode cantar con nós. Y bueno, queremos también dedicarle esta última canción y esta actuación a nuestro grandísimo compañero Maseda, que está en el cielo y nos contempla.
venir, no logrará poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no me lo pude coger. La tarde que a media luz